Nuestro invitado de esta semana es asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública y director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate del COVID-19. Con una gran experiencia y una impresionante hoja de vida, formado en las más importantes universidades de Estados Unidos, este médico de origen banilejo es uno de los grandes especialistas mundiales en medicina crítica y de emergencias. Para hablar de lo importante, es decir, del coronavirus, con quien tiene calidades para explicarnos lo fundamental, en McKinney recibimos al doctor Alejandro Báez. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Alejandro Báez, doctor Alejandro Báez. Doctor, ¿a usted le gusta el béisbol, le gusta el fútbol o el judo? Yo del colegio hacía mis deportes. Lo mío era el fútbol y el judo jiu-jitsu. Yo traté pelota una vez, fui a la Liga Mota y duré solamente un par de semanas. Como pelotero era un gran amigo. Sí, fútbol y jiu-jitsu lo mío. Pero excúseme que comience una entrevista tan seria por el tema, con una pregunta así, muy personal y deportiva. Lo que pasa es que yo para esta entrevista uno hace su tarea. Y lo cierto es que a mí me impresionó. Yo no recuerdo haber visto una hoja de vida profesional de un médico con la formación suya y en qué universidades. Cuando usted habla de Mayo Clinic, la clínica de Mayo, estamos hablando de cosas de grandes ligas, o el caso de Harvard, para no decir más, ¿no? Pero además como 20 maestrías, digo, pero ven acá, pero además entonces busco y una gran experiencia, porque a veces también está el científico que se dedica solo a estudiar, ¿no? Y va trabajando, pero también hay ¿cómo ha sido posible el combinar una altísima y amplia formación con la actividad incluso a nivel de solidaridad internacional? Estoy pensando en Haití. Por favor. Sí, mira, me acuerda a mí esa pregunta, una cita del famoso escritor y poeta Bukowski, que dice, encuentra tu pasión, encuentra tu amor y deja que te mate. Yo encontré a los 18 años mi pasión por las emergencias. Yo era un carajito comenzando escuela de medicina. Tú sabes que tú dices, voy a estudiar medicina. Yo, hijo del doctor Báez, le cargaba su maletín cuando yo era niño. Yo soy tercera generación médico. Y a los 18 años yo digo, voy a ser médico. Y de repente voy a la universidad, estudié historia, física, literatura, que son parte del ciclo básico. Y tú dices, ven acá, pero yo lo que quiero es ser médico. Encuentro en ese entonces a la Cruz Roja Dominicana como un canal para yo identificarme con el tema de salud, con el tema social, con el tema de ayuda. Me hago voluntario de la Cruz Roja, me subo en una ambulancia a los 18 años y el relajo que tiene mi familia es que a los 46 todavía no me he bajado de una ambulancia. Con toda la razón del mundo. Pero a eso me llama la atención, me llamó la atención especialmente porque el doctor Báez es muy práctico, le gusta la cotidianidad, la lucha, dar la cara. O sea, no es el ratón de biblioteca, científico, investigador, un gran médico con todo el prestigio del mundo, que los hay, por supuesto. O sea, es una mezcla interesante. ¿Y cómo llega el doctor Báez a la República Dominicana? Porque usted estaba afuera, creo que en Georgia University últimamente, había pasado por esas otras universidades, una vinculación con la academia norteamericana en sentido general. ¿Cómo llega el doctor Báez a la República Dominicana en esta coyuntura? Sí, tú sabes que mi trayectoria, yo tengo 28 años haciendo emergencia, medicina crítica, desastre de una forma u otra. Tú mencionaste las oportunidades que se me presentaron en el Mayo Clinic. Yo fui el primer médico extranjero graduado de emergencia del Mayo Clinic en el 2005. ¿Y cómo se explica que un blanquito, dicen un hinchadito de moca, un vanilejito, ¿no?, sea el primer extranjero graduado en la clínica de Mayo? O sea, es la historia de cómo usted entra ahí. ¿Qué pasó? Es una historia curiosa, ¿eh? Yo apliqué y me aceptaron. Es una historia sencilla. Yo inclusive la historia es más sencilla de ahí. Yo no apliqué inicialmente porque me sentí intimidado. Yo dije, ¿cómo va a ser que al hospital número 1 de Estados Unidos le vayan a hacer caso a un dominicanito? Claro. Y yo apliqué, y al otro día de aplicar me llamó el jefe del departamento y me dijo, doctor Báez, qué honor que usted aplicó, pero solamente tenemos un día para las entrevistas. En Estados Unidos se aplica un año antes.
Y ese día coincidió con mi cumpleaños. Yo me entrevisté para mi posición de trabajo en la Clínica Mayo el 20 de enero, el día de mi cumpleaños. Y nada, me aceptaron, gracias a Dios no fue bien ahí, después de ahí pasamos a Harvard. En Harvard, conectando un poquito tu punto, Sí. lo académico tradicional, como bien tú lo dices, son personas con su corbatica, con un feeling, con un tono, Aislado, con una así, ¿no? forma, escriben muchos papers. Pero ¿qué pasa? En Harvard te obligan a publicar, hacer ciencia, pero entienden de que tu productividad se basa en tu pasión. Y yo presenté mi pasión por la emergencia, los desastres, la medicina crítica, y me dijeron, ok, estos son los recursos que te vamos a dar. A mí me hicieron Short Fellow en mi primer año de la Escuela de Medicina de Harvard. Eso es un fellowship de Harvard, quiere decir que te dan fondos para tú desarrollar tu carrera académica. Y mi carrera académica con el Short Fellow comenzó con el Centro de Medicina Operacional de la Universidad de Harvard. Medicina operacional es la convergencia entre desastres, seguridad, medicina, salud pública. Yo desarrollé un centro en la Universidad de Harvard que conectaba a las agencias de seguridad, a la policía, al FBI, que conectaba a los equipos de respuesta de emergencia con los hospitales, y preparamos a Boston precisamente para la respuesta que se dio luego del ataque terrorista en el maratón de Boston. En el maratón. Ese fue el trabajo que se fue desarrollando a través de la conectividad con el instituto nuestro. Por eso esa maestría en seguridad que usted estaba o está haciendo, doctor. Sí, desde un principio nosotros vimos, yo estoy completando mi maestría en inteligencia y seguridad Inteligencia y seguridad. ahora, porque siempre el mundo ha cambiado mucho, Sí. y si uno ve las oportunidades de colaboración solamente desde tu isla profesional, tú pierdes la visión de sinergias y de sumar. El mejor ejemplo fue lo que hicimos aquí con el C5I, el Ministerio de Defensa. El 5 de abril al presidente Danilo Medina se le presentó un plan. El plan incluía la creación de un centro de inteligencia epidemiológica, un centro fusión. El concepto de centro fusión es un concepto que yo, desde que estaba en Boston, trabajábamos con las agencias de seguridad y hablábamos precisamente de compartir información, de compartir inteligencia, de análisis por diferentes vías. Y nosotros entendíamos de que integrar la experiencia de inteligencia de las instituciones de seguridad nacional con la experiencia epidemiológica de las instituciones de salud, y no tener una sola línea de información, sino tener múltiples líneas, que la data se visualiza por diferentes ángulos, que diferentes instituciones dan su opinión, y desde ahí se crea lo que es el Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica en el C5I, donde de paso converge la CDC, la OPS, el Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, todas las instituciones compartiendo información. O sea, doctor, usted tiene un vínculo con la parte de la seguridad militar, porque yo he notado, yo estuve en la inauguración, luego estuve con el teniente general Paulino Sen haciendo un programa especial para conocer aquello, y yo sé de la buena comunicación, la empatía que hay entre el doctor Báez y el estamento de la seguridad nacional. Eso no cae del cielo, eso tiene que ver con la experiencia en Boston, todo este tipo de cosas. Bueno, en verdad comenzó aquí en los 90. De Cruz Roja nosotros pasamos a apoyar diferentes esfuerzos a nivel de Agencia de Seguridad Dominicana. Okay. Yo paso a Estados Unidos y estudio salud pública, epidemiología, estudio investigación, hago mis especialidades clínica, emergencia, terapia intensiva. Y para mí, cuando uno pasa por un proceso académico, tú tienes que ir conectando la sumatoria de lo que tú eres como persona y como profesional. Cuando yo llego en el 2006 y completo ya mi formación como intensivista, emergenciólogo, tengo que hacer una reflexión sobre quién yo soy y dónde yo quiero ir. Y ahí es que hacemos la propuesta de un centro de medicina operacional. La medicina operacional es un concepto que se conoce a nivel de medicina militar. Y el centro de medicina operacional que hicimos en Harvard es el centro civil que busca reproducir las experiencias a nivel militar. El centro que yo manejo ahora en Georgia es el Centro de Medicina Operacional del Estado de Georgia. Es el centro que maneja la convergencia entre agencias de seguridad, salud pública y servicio médico. Y de ahí viene, muy bien tu punto, la habilidad mía de tener esas conversaciones con el lenguaje que entienden los líderes a nivel de seguridad nacional. Sí. Pero entonces usted está desarrollando esta experiencia Harvard en Georgia University, pero entonces de repente lo vemos en República Dominicana. Esa colaboración, tengo entendido que hubo una colaboración de la universidad en prestarle
su especialista. Creo que la embajada tuvo alguno. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo usted llega aquí? Porque usted no es empleado del Estado Dominicano, usted no fue contratado, estoy hablando de los Minoplis, Sí, de los chelitos. sí. O sea, usted le sale gratis al Estado Dominicano en términos del salario mensual. Usted es un préstamo, una colaboración de esas instituciones. Sí. Sí, y gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una presencia en República Dominicana. Hemos colaborado con el país en diferentes formas. Yo presido el Clúster de Salud de Santo Domingo. En el 2010 trabajamos la respuesta del desastre de Haití, el terremoto de Haití. Las personas que manejan gerencia de emergencia en el país me conocen, hemos trabajado juntos. Y de una forma u otra, a final del mes de marzo, el equipo del presidente Medina le presenta mi nombre como una opción para complementar y apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública. Hay que entender que es una pandemia y el órgano rector de salud en República Dominicana es el Ministerio de Salud Pública. Okay. Pero el Ministerio de Salud Pública tiene que trabajar toda la salud pública de la nación y aparte de eso, entrar en un tema de pandemia en un momento políticamente tenso electoral. Todo eso se combinó y el presidente entendió que traer a un técnico neutro, que yo no tengo afinidad política, no soy de ningún partido, no soy ni danilista, ni leonista, ni ni luisista, no soy de ningún partido, soy dominicano. Yo nací dominicano y muero dominicano. Yo soy dominicano y tengo un compromiso. Y en el momento que me abordan, yo entiendo que era el mayor compromiso y el mayor honor que yo había tenido en mi vida profesional. Todas las instituciones que de una forma u otra convergían en este tema de la pandemia, aprendieron sus atribuciones dentro del estado de emergencia. Sin embargo, entendemos que la dinámica política era complicada. Y entendemos que la presencia mía en el país tenía que de una forma u otra disipar las tensiones políticas, aunque no todos lo han visto y no todos lo entienden. Y en ese momento lo que se hace es conversaciones, antes de yo aceptar la posición con el presidente Medina, se hacen negociaciones con la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno del estado de Georgia, porque yo pedí autoridad, autonomía operacional y no ser pagado por el Estado. ¿Por qué? Porque yo sabía que llegaba un momento político, aunque me pagaran $1, sí, iban a decir, ahí está ganando dólares. Entonces, de ahí viene que el Departamento de Estado de Estados Unidos negocia con el gobierno de Georgia, que es mi empleador, y me trae prestado, bajo mi condición de empleado del estado de Georgia, me trae prestado al gobierno dominicano para trabajar la pandemia. Y llegó y tuvo una experiencia dura porque yo dije digo que la gran maldición de todo esto fue la coincidencia de la pandemia con un proceso electoral. Fue muy duro para una persona muy práctica, pero un científico a los niveles de Harvard, Georgia University, llegar a un país en medio de un proceso electoral que usted es dominicano y sabe lo que es el Dominican Black People en un proceso electoral. Entonces aquí está la ciencia, lo que usted plantea no es vinculante, porque lo de los asesores no es vinculante, no es una orden. Esto es lo que usted considera que se debe hacer. Fue duro, doctor. Durísimo. Doctor. Durísimo. Pienso otras palabras descriptivas, que quizá no la debo decir en el aire. Bueno, por favor, pero la democracia soporta todas esas cosas. Pero no, porque la gente tiene que entender que yo soy dominicano y yo pienso como dominicano. El tema es el siguiente. Yo agradezco muchísimo la confianza entregada por el presidente Medina. Porque el presidente no me conocía. Yo no soy el partido, no sabe quién yo soy. A él le dan unas recomendaciones, él entiende que yo tengo ciertas habilidades y me dice, ven como mi asesor. O sea, para mí es un voto de confianza muy importante. Y sabíamos que los temas políticos le iban a complicar. ¿Por qué? Porque hay una narrativa donde la mente del mundo está concentrada en COVID. Por lo tanto, el COVID crea héroes y crea villanos. Es una lógica sencilla, simple. Sí. No es difícil de descifrar. Claro. ¿No? Y en ese proceso, todos sabemos que en ese proceso de politización de la narrativa
se ha trabajado el COVID como un ingrediente en esa narrativa. Yo, cuando veo esas acciones, también las descalifico y he sido muy contundente. Para mí, lo más inmoral es capitalizar en el sufrimiento humano asociado a esta pandemia para beneficios personales y o políticos. Sí es bien decir, y es justo decir, que no todo el mundo ha entrado en esa dinámica, pero sí han habido momentos que la narrativa ha confundido y el país, precisamente por un proceso electoral, estaba polarizado en dos colores, en dos tendencias. Cuando la gente en el medio de una pandemia y la ansiedad y el medio que genera una pandemia busca guías, busca un norte, se apoya en líderes políticos, porque se identifican con los líderes políticos. Y ese mismo proceso crea cierta confusión y crea retos y oportunidades grandes. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, República Dominicana tiene la más alta positividad del Caribe, yo, bueno, sí. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas que vivió República Dominicana no las ha vivido ningún otro país. Por lo tanto, se hace difícil hacer un análisis comparativo sobre el elemento pandemia, el elemento socioeconómico de República Dominicana insertado con el momento político y el impacto que este proceso ha tenido en la misma pandemia. Pero le hago la pregunta porque por el manejo especial que tiene de la información, por ejemplo, sabemos ya que la estrategia china, la estrategia de Singapur, Corea del Sur, fueron exitosas a partir, entre otras cosas, de distanciamiento, utilización de la tecnología, sí, pero cuidado, autoridad, o sea, aquí hay un toque de queda y yo te parto en dos, aplico la ley, que para eso hay un estado de emergencia, si tú no me cumples eso. Pero aquí no se podía hacer eso, estaba en medio de un proceso electoral y no había inocente ni entre los santos, doctor. Para usted fue duro el hacer su estudio y presentar ese informe no vinculante, que es bueno que se sepa, no vinculante, y saber usted lo que se tiene que hacer, pero que el momentum político no lo permitía. Claro. Porque hubo una manipulación del tema de ambas partes. ¿Cómo usted sobrellevó eso? Bueno, uno de mis mentores, precisamente en Boston, el doctor Sanjeev Chopra, hermano de Deepak Chopra, pero menos esotérico, Más aterrizado. más aterrizado. Sanjeev habla como en parábola y en historias. Y para el terremoto de Haití, precisamente, yo lo llamo para buscar un poquito de luz sobre lo que tenía que hacer. Y él me dice, Alejandro, la almohada más suave es una conciencia limpia. Wow. Y cuando tú haces reflexión en eso, tú tienes que entender que tu norte de acción, tu norte moral, tu norte profesional en el medio de una pandemia no debe ser influenciado por esos intereses. Mi almohada es suave, mi conciencia está limpia, claro, en este sentido. Yo sé lo que hemos hecho, lo que hemos recomendado, que las recomendaciones han sido basadas en perfiles epidemiológicos, en análisis, en mejores prácticas fuera y dentro de la República Dominicana. Y al final hay que entender que dentro de estos procesos, Alejandro Báez no era el único actor, la visión mía tampoco era la única visión, y esos procesos de conversación también hablan de un proceso democrático, donde yo puedo presentar una idea, pero si mi idea no aterriza con el momento social, político, de salud pública, económico, sí, otros actores que tienen otra visibilidad lo presentan. Claro. Yo lo que soy es un técnico que sé de salud pública, epidemiología y la medicina que yo hago. Resulta que mi experticio, por ejemplo, en medicina crítica, resultó ser importante porque esta pandemia estresa los servicios de medicina crítica y terapia intensiva. Claro. Y resulta ser que yo tengo 10 años trabajando con un grupo, un task force mundial, en lo que son los esfuerzos de aumento de capacidad de medicina crítica en pandemia. O sea, yo tengo cierto experticio que viene de una forma coherente en este momento. Y el experticio de cómo la economía entra, cómo la política entra, cómo el gobierno entra, otros actores lo dan. Ese ejercicio ha sido saludable. Desde mi óptica de salud pública y de medicina y de médico, nosotros cumplimos con presentar y cumplimos también con hacer el trabajo necesario para lograr los resultados necesarios. Por ejemplo, ahora va a terminar el periodo de toque de queda. El asesor del presidente para estos temas aconseja que a partir de
tasa de letalidad, tasa de positividad. ¿Se debe mantener el toque de queda o ceder a la presión de la parte, porque hay una lucha economía-salud, ¿no? Entonces, ¿se debe ceder a la parte de la economía empresarial y soltar un poco las riendas o mantener las riendas cortas, Sí, mira, tensas? mi visión con eso siempre ha sido íntegra. La salud es número uno. La salud es número uno. ¿Y qué quiere decir eso en esta Eso coyuntura? quiere decir que hay que darle prioridad a la salud del pueblo, de que un pueblo enfermo no puede producir económicamente. La economía es importante, porque también las personas que no trabajan, que no producen, pueden tener hambre, pueden Claro, tener claro, ansiedad, claro, problemas de otro tipo. claro. Pero mi posición siempre ha sido íntegra. O En sea, esa línea. recordamos, y si me permite te explico un poquito por qué, Por favor, por con favor. más profundidad. Recordamos que hubo un momento preelecciones que el tema del estado de emergencia y los toques de queda, hubo diferencias de opinión por temas políticos. Y no quiero entrar en que uno no tenía la razón y otro no, porque al final, m- mientras más canas me salen, más yo entiendo que esto es una realidad. Cuando hay versiones polarizadas, la verdad usualmente está en el medio de esas dos versiones. Y la verdad estaba en el medio de esas versiones. Pero mi perspectiva es la siguiente. Los estados de excepción, incluyendo el estado de emergencia, son lo único que te permiten toque de queda. Eso es lo primero que tenemos que entender. Yo no sabía esto. Nos apoyamos de consultas legales que nos dijeron el toque de queda per se solo se permite con estado de excepción, incluyendo el estado de emergencia. Porque hay una violación de unos derechos que Ay, se tiene que sustentar en ese estado claro, de excepción. claro. Tú mencionabas China. Bueno, el control de la pandemia en China incluía reconocimiento facial, drones y apresamiento. Y la cultura política, el comportamiento Es también del diferente. pueblo chino, incluso Corea del Sur, también, También. es otra, Singapur es otra cosa. Pero el balance entre salud pública, libertades civiles, sociales y economía es como quien dice lo que prima en esta pandemia. Para mí, el tema del estado de emergencia hacía lo siguiente. Número uno, las instituciones, no solamente salud pública, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de Economía, Hacienda, todas las instituciones que de una forma u otra convergían en este tema de la pandemia, aprendieron sus atribuciones dentro del estado de emergencia. La gente no sabe que nosotros tenemos 22 máquinas que hacen prueba PCR rápida, por decirlo así, que se llaman Point of Care. Okay. 22 máquinas, Gene Expert, cuestan cientos de miles de dólares, 22. Las máquinas están ahí, pero los reactivos no aparecen. Conocer lo que pueden y lo que no pueden hacer, ellos lo aprendieron a partir de la declaración del estado de emergencia. Esa curva de aprendizaje permitió respuestas ágiles como la que tuvimos en Provincia de Duarte y en Puerto Plata. Plan Duarte, la trayectoria del peregrino no tuvo ningún tipo de impacto porque dentro del estado de emergencia se hicieron toque de queda estricto, controles de movilización, intervención epidemiológica, fortalecimiento de la capacidad de salud. En el momento que por temas políticos se empieza a hablar, bueno, que el estado de emergencia no, que de repente la ley 4201 y el estado de epidemia sí lo permite, es bueno aclarar, eso se hizo. Al Ministerio de Salud Pública, en un momento, por presiones políticas, hay que decirlo, se habilitó el estado de pandemia bajo la 4201 cuando no se hizo una prórroga del estado de emergencia. Eso para mí implicaba una curva de aprendizaje nueva. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública y qué no puede hacer dentro de un marco legal, dentro de esas atribuciones? De esa forma, el Ministerio de Salud Pública tomó control sobre la pandemia, porque la ley lo empoderó bajo esa condición. Claro. Cuando pasaron las elecciones, entonces todo cambia. Y de repente se ve la utilidad de mantener el estado de emergencia, de mantener esas atribuciones, esos controles, esa respuesta ágil que te permite. Otro ejemplo que podemos mencionar, el brote de la Victoria. ¿Tuvo consecuencias mayores? No tuvo consecuencias mayores. Sí hubo consecuencias de vida, y eso hay que decirlo, una vida perdida es una consecuencia mayor. Claro. Pero consecuencias mayores de la perspectiva de que se salió fuera de control, no.
¿Por qué? Porque la respuesta ágil a la victoria bajo las condiciones y las atribuciones que te permitía el estado de emergencia nos llevó a mover esos reclusos, a aislarlos en centros de aislamiento y contener ese brote dentro de un recinto presidiario. Esos son dos ejemplos de por qué el estado de emergencia te ayuda con respuestas ágiles. Entonces, para mí, siempre tuvo sentido mantener esa experiencia, mantener la disposición de poder tener respuestas ágiles cuando fuese necesario, y en este caso, esta nueva versión del estado de emergencia incluye lo que siempre hemos dicho. El virus se manifiesta diferente en diferentes localidades, por diferentes razones. Número uno, estamos haciendo un análisis de genoma. ¿Qué cepas del virus están presentes en qué localidad en el país y cuáles son más virulentas? Eso es un tema. Tenemos el genoma de San Francisco, que es el mismo de Italia, y por eso en abril... Deténgase ahí, doctor, que usted está diciendo cosas. O sea, el coronavirus, el COVID-19, no es de que el COVID-19, no. Múltiples tipos. Hay diferentes tipos, por eso hay gente que le da sin síntomas y tú la ves tranquila en su casa leyendo y otra gente se pone, amén de las características de cada quien. Ahí hay diferentes factores. Sí. La virulencia de la cepa es uno. Okay. Las condiciones propias del individuo son otras. Mayores de 60 años, hipertenso, diabético, inmunocomprometido, obesidad, todo eso influye. Okay. Las condiciones sociales. Acceso a agua, una cosa tan sencilla, no todas las localidades en República Dominicana tienen acceso a agua. Estábamos en agua ahora y en agua presentaron, tenemos un problema de agua. Claro. Lavarse las manos implica agua, uso de mascarillas, distanciamiento físico. Disciplina social influye. No todas las provincias tienen ese mismo compromiso. Vamos a mencionar el caso del peregrino. El peregrino hizo su recorrido en 3 provincias antes de Puerto Plata. Y en buen dominicano no le hicieron coro. En Puerto Plata le hicieron coro. Yo hablé con una socióloga de este tema. Puerto Plata tiene una tradición religiosa diferente a otras provincias. O sea que ese comportamiento cultural social de Puerto Plata le permitió, ahora hay un término que está de moda, que se llama un evento de superinfección. Okay. Permitió que ese conglomerado pudiese haber resultado en un tema de picos epidemiológicos, pero nosotros intervenimos al otro día del recorrido y eso se controló. Claro. Entonces, volviendo a eso, todos esos temas de qué cepa viral, qué condiciones sociales, económicas, te llevan a entender de que la centralización del proceso de toma de decisiones en una sola institución o en el gobierno central no es prudente. Lo que tenemos que trabajar es en empoderar los municipios y las gobernaciones, en hacer ese modelo de valor público en crisis que desarrollamos, que piloteamos en Provincia de Duarte, para que cada municipio, cada gobernación tenga sus soluciones autónomas, con sinergias público-privadas, porque, por ejemplo, la agilidad de un sector público es diferente a la agilidad del sector privado. Claro. Los empresarios que nos han apoyado muchísimo, y hablan, por ejemplo, de presiones económicas por el empresariado, pero el empresariado también ha ayudado mucho. Empresarios del CONEP, de Azonahore, empresarios de Adoexpo, de los grupos económicos se han expresado todos. Han ayudado, sí. Y han ayudado con soluciones ágiles porque hay procesos gubernamentales que toman tiempo. Y al final, yo lo veo como este concepto de principio de Pareto, 80-20. Yo veo que las soluciones locales deben representar el 80% y que el 20% debe venir del gobierno central. Sería lo ideal y habrá que reformular todo lo que es el poder municipal. Doctor, maravilloso lo que estamos conversando, pero el tiempo pasa y hay 2 temas muy presentes, fundamentales en todo este proceso de la pandemia, y uno es el de las benditas pruebas. Las benditas pruebas. Ha sido terrible, ahí junto con la prueba van los reactivos y el personal para las pruebas. El asunto es que vamos para el 5º mes y sigue habiendo un grave problema con las pruebas. ¿Cómo se explica que casi 5 meses después haya esta desesperación para conseguir? Incluso la gente que tiene coronavirus la mejoraron, la envían a su casa, pero resulta que para reintegrarse necesita la prueba. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido con lo que tiene que ver con las pruebas para tocar también ahí el espacio en los hospitales? Pero comencemos con lo de las pruebas, que llama poderosamente la atención. Sí, ¿sabes qué prueba?
yo tenía una enfermera que trabajaba conmigo cuando yo estaba en Plaza, que decía, doctor, eso es muy complejo, es complejo. Lo de la prueba es muy complejo. Comenzamos con la complejidad de que la pandemia ha creado un shock económico que afecta a líneas de suministro y líneas de logística a nivel mundial. Integramos entonces el concepto de que también ha creado una sobredemanda de los mismos insumos a nivel mundial. Lo que quiere República Dominicana lo quieren otros países que tienen más poder económico y más influencia que República Dominicana. Hoy mismo yo puse en Twitter un pantallazo de lo que está pasando en Florida. En Florida se están quejando que se está tomando hasta 7 días para reportar los resultados de la prueba del coronavirus. En la Florida, en Estados Unidos. Florida, Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos produce las máquinas que hacen las pruebas PCR, que hacen las pruebas de antígeno, que hacen las pruebas de anticuerpos. Estados Unidos produce los insumos, los reactivos, los produce y están teniendo problemas con la prueba porque hay una sobredemanda. Entonces, el tema de República Dominicana, a veces, volviendo a lo mismo, coronavirus es el tema. Y se politiza, se sensacionaliza y a veces se tergiversa la realidad. Pruebas no es solamente el Estado Dominicano que ha estado trabajando el aumento de pruebas. Por ejemplo, yo no tengo conocimiento del trabajo del Laboratorio Nacional. Yo no he estado involucrado con el proceso del Laboratorio Nacional. Sí hemos tratado de ayudarlo, se ha trabajado diferentes líneas de apoyo, pero yo no tengo mucho conocimiento de lo que pasa ahí. Pero sí sé que el Laboratorio Nacional se ha apoyado de la OPS y de unos fondos que maneja la OPS para generar escalabilidad, economía de escala, con compra, con oportunidades para poder repartir insumos a diferentes naciones. Y nos fijamos que el laboratorio todavía no ha podido aumentar su capacidad de una forma sustancial. Sí lo ha aumentado, pero no de una forma como el que llene las expectativas de la gente. Los laboratorios privados lo han tratado también, pero de repente hay laboratorios privados que han decidido no aumentar su capacidad de prueba porque no hay rentabilidad. Porque aumentar la capacidad de prueba implica comprar máquinas, contratar personal y de repente no hay rentabilidad. Entonces se han mantenido discretamente en la periferia. Y ahí no debió entrar el Estado y negociar con esas entidades. Yo entiendo que sí. Ahí entra la parte política, no la parte científica. Yo entiendo que sí, algunos han decidido, otros no. Porque eso paga impuestos, por ejemplo, entonces yo como Estado puedo liberarte, Claro. un decreto excepcional que para todo lo que tenga que ver con coronavirus fuera impuesto. No, y te puedo decir que el mismo presidente hizo una serie de disposiciones ágiles donde determinaba que si habían insumos aprobados por la FDA o la Comunidad Europea que pudieran entrar de una forma más ágil, porque tú hablas de impuestos, pero también hay que hablar de procesos. Hay habilitaciones de laboratorio que han durado 2 meses, 2 meses y medio, en el medio de una pandemia. Hay habilitaciones de centros médicos que han durado también igual tiempo. O sea, hay una serie de decisiones ágiles que debimos haber tomado, entendido lo siguiente: si estamos en un estado de emergencia, las soluciones tienen que responder a un estado de emergencia. Pero es otro tema, que no quiero abundar por prudencia. Yo prefiero con el tema de prudencia. Pero volviendo al tema de prueba, también es bueno mencionar, mi comité no tiene recursos, nosotros no tenemos un presupuesto, nosotros generamos ideas, ayudamos con estrategias. Y hace propuestas, y diseña estrategias, hace propuestas y míralo aquí. Y conectamos diferentes actores, cosas tan sencillas como el uso de mascarilla. Nosotros tuvimos una posición temprana sobre el uso de mascarilla. No sé si se acuerdan, había diferencia de opinión sobre el uso de mascarilla en abril. La OPS decía que no, la CDC decía que sí. Nosotros tomamos una decisión y dijimos, bueno, no son mascarillas N95, puede ser un pedacito de tela en la boca y eso ayuda, y entendemos que puede ayudar, que es barato, que se puede democratizar, y tomamos la posición de que eso había que aprobarlo. Y otros temas que hemos conectado, el Centro de Operación de Emergencia no había sido formalmente activado. Y desde el comité nosotros dijimos, bueno, el COE tiene que ser parte del comité y tiene que activarse porque estamos en una emergencia y el COE es el Centro de Operación de Emergencia. Claro. Esas son las cositas que hemos hecho con el comité. Pero volviendo al tema de las pruebas, quería hacer esa salvedad, esa aclaración, porque también hay que hablar de que no es solamente el Ministerio de Salud Pública que diligentemente ha trabajado en aumentar las pruebas.
Hay actores del sector privado que lo han trabajado, hay soluciones creativas que se han hecho con la academia, con la Pucamaima en Santiago, con la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo. Hay organismos internacionales que han apoyado el proceso de prueba, la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea, diferentes organismos internacionales también. Y todos han tratado de aumentar la capacidad de prueba, pero no es fácil. La gente no sabe que nosotros tenemos 22 máquinas que hacen prueba PCR rápida, por decirlo así, que se llaman point of care. Okay. 22 máquinas, Gene Expert. Cuestan cientos de miles de dólares, 22. Las máquinas están ahí, pero los reactivos no aparecen. Las máquinas son fáciles, pero los reactivos no aparecen. Entonces, no es, mira, por la pandemia. Nosotros tuvimos hace una semana un buen ejercicio liderado por el señor Fernando Capellán en Santiago, donde específicamente él quería, ¿te recuerdas los temas de pruebas que habían en Santiago? Él quería trabajar un foro multidisciplinario sobre las soluciones al tema de pruebas. Se trabajó, se presentaron las soluciones y una de las conclusiones es que no era fácil, por decirlo así. Claro. Y se han ido trabajando, pero yo te puedo decir que dentro de las soluciones creativas uno tiene que encontrar dónde están los cuellos de botella. No es lo mismo cuando hacíamos 100 pruebas en marzo que hacer 5.000 pruebas. 5.000, claro. Se ha logrado el aumento. Comenzamos con 100, estamos en 5.000. Pero indudablemente que la falta de esas de capacidad de hacer pruebas ha afectado el trabajo porque es la recopilación del dato para a partir del dato desarrollar estrategias. Pero, doctor, hay un sistema que debió ser aplicado del 2001, de la Ley General de Salud que se aprobó en el 2001, comenzó a aplicarse en el 2002 y vamos por el 20. Sí. Vamos por el 20 y todavía no acaba de arrancar de verdad y verdaderamente las unidades de atención primaria. Esto que ha ocurrido va a hacer que los gobiernos le den una prioritaria número uno, number one. Ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Lo de las unidades de atención primaria es obligatorio hacerlo y cómo hubiese sido. No hubiese sido, le pregunto más fácil, o sea, no hubiese sido más manejable todo esto si lo que manda una ley de hace 9 años ya hubiese estado funcionando. Sí. Dicen que la retrospectiva tiene visión 2020. El coronavirus ha evidenciado fallos y oportunidades de naciones y de los sistemas de salud de esas naciones. Claro. En todo el mundo. El lío de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene un real sistema de salud, eso es lo primero. El lío de diferentes naciones ha tenido que ver, por ejemplo, en nuestro país, vamos a hacer un análisis comparativo, Cuba y República Dominicana. Cuba tiene décadas fortaleciendo sus modelos de atención primaria. La salvedad, yo conozco el modelo cubano muy bien, conozco la fortaleza, conozco la debilidad y conozco la falta de reproducibilidad. Cuando uno habla de análisis comparativo, naranja y manzana, tú tienes que entender si el modelo que tú estás comparando es reproducible. El modelo de Cuba no es reproducible fuera de Cuba. Eso es lo primero que hay que decir. Pero sí hay experiencias que podemos tratar de reproducir de ahí. De paso, tenemos en nuestro ciclo de webinars del comité, tenemos la semana que viene un webinar con Cuba para específicamente hablar de coronavirus y su modelo de atención, que yo creo que va a ser muy interesante. El tema es el siguiente. De haber tenido una red de atención primaria, para mí la lógica es sencilla. No puedo decir que sí que iba a funcionar, pero puedo postular. Yo digo que por la gravedad, doctor. Hubiese sido menos grave todo. Podía funcionar, porque vamos al comentario anterior. Si sabemos, y esto sí lo sabemos, que el fortalecimiento local resulta en un impacto más contundente, las unidades de atención primaria son la representación del sistema de salud a nivel operacional local. Claro. Entonces, de haberlo tenido, esas unidades hubiesen conectado con la comunidad, hubiesen hecho prevención, promoción, trabajo de prueba, hubiesen hecho una serie de esfuerzos que entendemos pudiesen haber sido saludables. Ese tema, la ley se estableció en el 2001, se ejecutó en el 2007. Pero comenzaron a hacer cositas 2002, los políticos, usted sabe cómo ellos son. O sea que del 2007 que se activó, ahora tenemos 13 años. Pero hay que entender, por ejemplo, que la separación de rectoría y prestación, Ministerio de Salud Pública y Servicio Nacional de Salud, tiene menos de 2 años. Sí, ayer en la tarde.
Entonces vamos a ser justos también. Al Ministerio de Salud Pública le cayó encima una pandemia en el medio de un proceso de aprendizaje y adaptación de su rol Sí, pero rector eso no evita y la el Servicio crítica, Nacional de doctor, Salud. la crítica a la clase política que dirigía el país, que debió establecer eso. Injusto es ahora tirarle eso a Sánchez Cárdenas o al presidente Medina solamente. Esto es una responsabilidad de todo el gobierno que gobierno ha sido en ese sentido. Pero finalmente, yo no sé si usted regresa a Georgia, yo no sé si tenía límites ese préstamo vía Departamento de Estado, Universidad de Georgia, pero en un minuto, ¿cómo me expresaría el doctor Alejandro Báez su experiencia profesional y sobre todo humana de haber podido estar aquí en medio de esta pandemia, si es que se va, y cómo podemos saber si se va a quedar en el próximo gobierno? ¿Va a ser asesor del presidente electo? Mira, yo, para mí, de nuevo, la almohada más suave es una conciencia limpia. Nosotros entendemos que hemos hecho más de lo que, creíamos podíamos. Hemos trabajado conexiones, hemos articulado proyectos, hemos trabajado planes, políticas, estrategias. Y al final yo siento que la dirección que llevaba el manejo de la pandemia fue cambiando hacia una más óptima dirección. Y eso no solamente por el trabajo mío, y hay que ser justo, el trabajo de múltiples actores, Sí. el Ministerio de Defensa, el Centro de Operación de Emergencia, el Servicio Nacional de Salud, todo trabajando, apoyando al Ministerio de Salud Pública. Me queda esa satisfacción. Y quedamos en la mejor disposición, porque, mira, nosotros hablamos personalmente con el presidente electo. Un caballero, un verdadero líder, tuvo la gentileza de reunirse conmigo, de pedirme un espacio, de hablar en privado, de juntarme con su equipo, conectarme con el equipo que dirige la vicepresidenta electa y trabajar intercambio de ideas y conceptos. Yo estoy en la mejor disposición de ayudar, porque no es un tema mío. Yo realmente no quiero un cargo político, no me interesa. Yo tengo mi trabajo en Estados Unidos, un buen trabajo en mi campito, tengo mi familia allá. Yo quiero seguir ayudando Pero vía a mi país. Departamento de Estado no se puede ampliar su estadía aquí. Mira, y ahí es donde yo Es iba. posible. Y la situación mía cada día más se complica, porque el estado de Georgia está teniendo brotes epidemiológicos importantes. Yo he sido llamado, y la gente no sabe esto, parte del acuerdo, yo tenía que trabajar en Georgia una semana al mes. Y eso se fue para el caray. No. Y ahora mismo se está Sí. metiendo más presión para que yo vuelva, Claro. porque hay un compromiso con mi empleador y mi compromiso profesional en el estado donde yo trabajo, con la gente a la que yo respondo. Entonces yo quedo en la mejor disposición, y el presidente electo me abordó y me expresó que quería que yo me quedara apoyando estos procesos de coronavirus. Yo con gusto me quedo apoyándolo, pero yo entiendo que ahora mismo en este momento la capacidad y la condición de esa ayuda y de esa colaboración tiene que ser diferente. Y desde allá, o sea, usted puede estar allá y venir aquí, no al revés. Pero Tiene que ser diferente. Yo tengo un compromiso, esta es mi nación, yo nací aquí, yo soy dominicano, muero dominicano. Para mí el poder aportar a la nación que me vio nacer en el peor momento de la salud pública mundial es algo que voy a llevar en el corazón, que voy a llevar, que me permite comunicarle a mis hijos claro, lo que es el compromiso, lo que es tener propósito en la vida. claro. Y eso da una gratificación increíble. Quedo en la mejor disposición, Sí. pero entendemos de que hay responsabilidades que yo tengo que ir cumpliendo y entiendo que mis condiciones tienen que ser un poco diferentes. Doctor, muchas gracias, muchas gracias. Usted es un privilegiado, no solo por lo de Mayo Clinic, ni por Harvard, ni todo lo logrado. Corríjame, pero yo creo que usted es una persona como aquella muchacha de la telefónica, que ella se fue, pero no se fue porque dejó el corazón aquí. Entonces uno quiere mucho a su país, pero no a todos
la vida nos da la oportunidad de servir como ha podido servir a usted a su país. Y en ese sentido yo humildemente, sin calidades para representar a nadie, sí me tomo el derecho de decirle de parte del pueblo dominicano que estamos sumamente agradecidos por su trabajo, por su entrega y su forma de venir a servir en el momento en que vino a servir y estando usted donde estaba, con la necesidad que tenía, por ejemplo, el estado de Georgia, de que usted estuviera allí. Esa prioridad que usted dio a su país, yo creo que siempre se la vamos a agradecer. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad, Pablo, de verdad. Doctor Alejandro Vaz, gracias por todo.